Vamos a hacer un repaso primero de lo que estudiamos anoche. Anoche dijimos que hay dos reinos. Un reino de la gracia y un reino de la gloria. Estos dos reinos se manejan con diferentes reglas. Hay diferentes reglas en ambos reinos. En el reino de la gracia se da el juicio a los muertos. Y en el reino de la gloria se da el juicio a los vivos. El reino de la gracia tiene 4 características. Esas son las reglas que imperan en el reino de la gracia. Primero, el perdón al pecado. Segunda característica, un pequeño derramamiento del Espíritu Santo. Tercera característica, juicio a los líderes. Y cuarta característica, juicio a los muertos. El reino de la gracia termina con el juicio de los vivos. O sea que hay una transición entre el reino de la gracia y el reino de la gloria. Hoy vamos a estudiar acerca del reino de la gloria. ¿Cuándo comienza el reino de la gloria? El reino de la gloria lo podemos ver en Mateo 13. Busquemos en nuestras Biblias Mateo 13, del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. Parábola de la cizaña, dice. Jesús les contó otra parábola. Les dijo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él respondió: un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no, para que al sacar la cizaña no arranques también el trigo. Dejad crecer junto lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad al trigo en el granero. O sea, la siega es un sinónimo de cosecha. El reino de la gloria entonces comienza con la cosecha. Ahora, ¿de qué cosecha estaremos hablando? ¿Cuándo comienza la cosecha? Busquemos en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 22. 22. Nos dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al fin del año. ¿De qué estábamos hablando allá? Sobre el trigo, ¿verdad? Sí. Entonces sería la fiesta de las primicias de la siega del trigo. ¿Cuándo era esta fiesta de las primicias? ¿Qué significaba? Era la fiesta del Pentecostés. Cuando nosotros estudiamos y comparamos en la Biblia, en el libro de Hechos, cuando se dio lo que nosotros conocemos también como el Pentecostés, eso fue la primicia, lo primero. Y ahí vimos que se dio que la lluvia, el derramamiento del Espíritu Santo. Y fue la lluvia que temprana. La lluvia temprana. Esta semana estamos viendo eso en los partidos. Esto salió medio borroso, una foto que tomé, pero bueno, me la voy a leer. Dice: esto es sobre el diccionario bíblico adventista, la definición acerca del Pentecostés, de ese día. Dice: la gente del país espera ansiosamente la primera lluvia del otoño, llamada lluvia temprana. ¿Cuándo cae la primera lluvia? En otoño. En otoño. Para que humedezca el suelo reseco a fin de poder, ¿qué dice? Arar y sembrar. Para arar y sembrar antes de que vengan las lluvias copiosas del invierno. La lluvia tardía, que es hacia fines de la estación lluviosa, ayuda a madurar el grano inmediatamente antes de la cosecha de la cebada. ¿Cuándo es la lluvia tardía entonces? En la primavera. La lluvia temprana se da en el otoño y la lluvia tardía en la primavera del siguiente año. ¿Y para qué sirve la lluvia tardía? Dice: para madurar el grano. Para madurar el grano. Miremos acá en Apocalipsis 14 un relato que
Tiene un idioma bastante similar a esta parábola que acabamos de leer. Apocalipsis 14, del 14 al 16. Miren, lo interesante es que La cosecha final de la vida. los versículos anteriores es el mensaje de los tres ángeles. Y después viene dice, entonces mire, y ve una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu voz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar y la mies de la tierra está madura. ¿Ven? Ahí está, cegando ya. ¿Cuándo? Ya en tiempo final. Entonces, el reino de la gloria comienza ¿con qué? Con la lluvia tardía. Con la lluvia tardía. Con la lluvia tardía comienza el reino de la gloria. Ahora, la lluvia tardía, pregunto, ¿la esperamos cuándo? ¿Aquí o en el cielo? ¿Cuándo ocupamos la lluvia tardía? Aquí. Entonces, ¿el reino de la gloria comienza dónde? Aquí. Aquí comienza el reino de la gloria. Ajá, yo pensaba que no comenzaba aquí. Aquí comienza, pero se establece hasta la segunda venida de Cristo. Pero comienza acá, en esta tierra. Es lo que estamos viendo ahorita. Miren Apocalipsis 14:4. ¿Cómo le llama? De la gracia. Entonces son los que no se contaminan. Que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes, dice. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. ¿Ahí ven? ¿Y de qué se está refiriendo acá? Sobre los 144,000. Son primicias. Es que en esa fiesta del Pentecostés, en esa fiesta de las primicias, que ahí se le llama también, no era cualquier cuestión que se recogía. Primero se recogía ¿qué? Lo mejor, el mejor fruto. El mejor fruto entonces, ¿cuál va a ser? Los 144. Sí, que son vírgenes. Sí. Y ya son sin mancha, dice los 144,000. ¿Por qué? Porque ya están en el reino de la gloria. Entonces, vamos a ver. Mira qué interesante esta cita, dice: vi luego el tercer ángel, Apocalipsis 14, del 9 al 11, y dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Nuevamente nos vuelve a la parábola que estábamos leyendo. El mismo lenguaje está usando. Y sería aguatar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deberán absorber completamente la mente y la atención. Bien, vamos a poner un ejemplo, quizá para tener una mejor ilustración. Hay una ONG que se llama TechnoServe. Esta ONG lo que hace es que agarra al campesino y lo lleva hasta que lo hace un productor, un empresario agrícola. ¿Qué le enseña? Primero viene TechnoServe y le enseña, hace un estudio de suelo, para qué es apto la tierra que este campesino tiene. Y de acuerdo entonces a esa tierra decide qué es lo que le va a enseñar a cultivar. Le enseña cómo cultivar, cómo ser más eficiente con el uso de esa tierra que tiene. Tal vez le enseña cómo tener una mejor semilla. Le enseña también contabilidad. Le monta el negocio y le enseña a manejar el negocio. Inclusive le enseña y lo conduce hasta el mercado, no nacional, sino que internacional. El objetivo de TechnoServe es que este campesino pueda convertirse luego en un microempresario, en un exportador. ¿Cuándo lo suelta TechnoServe? Una vez que ya está montado todo y que este campesino sabe el teje y maneje del negocio, TechnoServe lo suelta. Eso podríamos decir es el reino de la gracia. En el reino de la gracia, entramos al reino de la gracia cuando nos bautizamos. Aprendemos a orar, aprendemos a leer la Biblia, empezamos a aprender a tener fe en Cristo Jesús. Pero en el reino de la gracia tenemos que ir creciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta llegar a qué? Para hacer A la estatura de Cristo. Hasta llegar a la estatura de Cristo. O sea que tenemos que llegar a un momento en que Cristo nos deja de la mano. ¿Cuándo nos deja de la mano? Cuando pasamos al reino de la gloria. Ahorita estamos en el reino de la gracia, todavía estamos en ese periodo
de crecimiento. Pero pronto, como ya veremos, vamos a cambiar los tiempos y vamos a entrar en el reino de la gloria. Y entonces tendremos ya que manejarnos sin gracia. Sin gracia. Porque en el reino de la gloria no hay gracia. ¿Y si está? Yo no he tocado. Dale ahí, el otro, ¿verdad? Ya te está echando la luna. Ahí. Esa es la que sigue. No he tocado nada. Miremos este cuadro para más o menos tener una idea. Nosotros estamos hoy viviendo acá. ¿Ya iniciaron las leyes dominicales? Sí. No. ¿Ya inició? Ah, No. ¿Realmente? No. No. Entonces estamos aquí todavía. Cuando viene la ley dominical, esa es la gran prueba, hemos dicho. ¿Sí? Sí. La gran prueba para el adventista, para la iglesia adventista. Ese es el examen final, sí pasa o no. ¿verdad? Aquí leímos en el anunciado anterior que el mensaje del tercer ángel divide el trigo de la cizaña. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje del tercer ángel? Sobre la marca de la bestia, sobre el sábado o domingo. Aquí se divide entonces el trigo y la cizaña. Aquí comienza la prueba. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Mire lo que viene. La vida en el campo dice, ¿y qué más viene? La lluvia tardía. ¿Y con qué comienza entonces el reino de la gloria? Con la lluvia tardía. Aquí entonces ya entramos en el reino de la gloria. Aquí estamos en el reino de la gracia, pero aquí entramos en el reino de la gloria. Aquí las reglas cambian. Aquí las reglas cambian. En la gloria es como que el cielo haya venido aquí a la tierra. Pregunto, ¿hay pecado en el cielo? No. En la gloria no hay pecado, hermano. Amén. En la gloria no hay pecado. Gracias, sí. En la gracia sí. En la gloria no. Pero entonces analicemos, ¿qué significa eso para mi vida? ¿Qué significa eso para la vida de cada uno de nosotros? ¿Estará la estatura de Jesús? ¿Estaremos listos para estar en esa transición de la gloria? Significa entonces que no vamos a poder, no es que no vamos a poder pecar, es que Ya no va a haber. Ya no va a haber, o sea, el que es fiel seguirá siendo fiel. significa el que no, entonces que el que no esté listo, que el que no esté preparado se va a quedar ¿a dónde? En la tierra. No en la tierra, sino que el juicio. Sí, no pasa. Formar. Va a ser entonces No, ¿qué? ¿Trigo o cizaña que no esté listo? Cizaña. Cizaña. Va a ser cizaña. Si volvemos a la prédica del sábado anterior, de las 10 vírgenes, ¿va a ser qué tipo de virgen? Falta. ¿Por qué? Porque no se preparó. Porque ya cambian las reglas cuando cambiamos de reino. Serán de los perseguidores. ¿Ven? Ya no va a haber gracia en el reino de la gloria. Entonces tenemos que estar, y eso ya va a suceder pronto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisarnos. Hemos hablado todas estas noches de reavivamiento y reforma. Necesitamos reavivarnos, pero necesitamos también reformarnos. Tenemos que revisar nuestra vida. ¿Con qué me estoy alimentando? Y alimentando no solamente el físico, que también hay que revisarlo. La venida del alma, como dijimos. Las avenidas del alma. ¿Qué estoy escuchando? Estoy leyendo. ¿Qué estoy leyendo? ¿Cuánto tiempo estoy alimentándome? ¿Cuánto tiempo estoy alimentándome? Una vez Jorge predicó acerca del tiempo. Se te olvida, ¿verdad? No se me olvida. Y es que del tiempo, ¿cuánto tiene el día? 24 horas. 84. De esas 24 horas, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros al estudio de la palabra de Dios? ¿O al reino de Dios? A crecer más. ¿Cuánto tiempo? Al menos deberíamos de darle el diezmo. El diezmo al menos para eso. ¿Cuánto es el diezmo de 24 No horas? sé dónde era que estaba leyendo. 2.4. 2 horas con 40 minutos. Que dice que solo de una persona de 84 años, solo eran 5 veces lo que había dedicado. En la matutina del día. En la matutina, yo sé, yo digo, matutina estaba de ayer. estudiando eso, algo. En la 2 matutina, horas ¿verdad? con Sí, 40 minutos es lo que deberíamos al menos de dedicarle. Casi las 3 horas. Pero a veces vemos tele 3 horas y estudiamos 5 minutos. Nos ponemos a orar y nos quedamos dormidos. 5 minutos tal vez. Pero Facebook podemos ver 3 horas.
Twitter podemos ver 2 horas. WhatsApp podemos estar ahí también. Instagram. O YouTube. O la televisión. Bien podemos estar haciendo eso. O estudiando. ¿Cuánto tiempo estamos estudiando en la U? Horas. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Y estamos a punto de hacer esa transición. Y nosotros solos lo podemos hacer. Esa transformación. Solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Entonces tenemos que preparar la vasija del Espíritu Santo. Y esa preparación incluye también lo que nos metemos a él, lo que ingerimos. La comida. La comida. En el cielo, yo te dije a vos, ni leche va a haber. Ni leche. Almendras sí, ricas. De almendras, sí, pero ¿De vaca? si no hay leche no hay desayuno, ¿sí? De vaca no. Entonces hay que ir programando. Es más, Almendras y es más, tenemos que ir inclusive podemos hacerle acostumbrarnos. Escúcheme lo que voy a decir, tenemos que ir acostumbrarnos inclusive es que es una escuela de cómo sobrevivir al cielo. a ayunar, a pasar hambre. Dijimos que la persecución iba a durar 3 años y medio. Y no va a poder comprar ni vender, sino aquel que tenga la marca en la bestia. Y el lenguaje es clara, enfática, en que sí vamos a pasar hambre. Sí. Dios nos va a mandar, como le mandó a Elías, Esa es la lo comparación. necesario para el día, Sí. las calorías para ese día. Pero no es a quedarnos llenos como hemos estado Pan y agua. acostumbrados. Y a veces si no comemos nos enojamos. A veces si no comemos nos enojamos. No todos, pero a veces. Bueno. Sí, sí. Yo sí. Entonces, hay cositas, son esas cosas, ¿ve? Que solo el Espíritu Santo nos puede ir transformando. Amén. Porque ya no podemos pecar en la gloria. Dice, leemos desde acá. Léemelo, Ana, porfa, que aquí se mira medio. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Ok, miren lo que estamos viendo acá. ¿Cuándo dijimos que comienza el reino de la gloria? ¿Con el derramamiento de quién? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, con la lluvia tardía. Y comienza el juicio, eso es juicio ya. Pero por casa. Porque se separa el trigo y la cizaña. Ya entra el juicio. ¿Y el juicio comienza por dónde? Por la casa. Por la casa de Dios. ¿Y qué nos dice aquí? El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia de aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Para los impíos. O sea que todavía hay gracia para quién? Para los de afuera. Para los de afuera de la iglesia adventista. Para otros cristianos que tal vez nunca han escuchado esto. Hay gracia. Pero para nosotros, ¿qué está pasando en este momento? Estamos Juicio, siendo ¿qué juzgados. dice? Destructores. Juicios destructores. De Dios. Para la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque hubo transición. Y nosotros seguimos todavía operando bajo el sistema de la gracia. Y está esa transición. Y en el cielo, como les dije yo, no hay pecado. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué significa esto? Bueno, sigamos leyendo. Dice, el Señor nos mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Como la Virgen. Están hablando a nosotros. Nosotros tenemos más luz, se nos demandará más a nosotros. Tenemos menos chance de gracia en nosotros, en tiempo, Sí. porque tenemos más conocimiento, Hemos estado. ¿verdad? Después, ya lo vamos a ver en los siguientes días, cómo está eso claritamente planteado en Levítico capítulo 16. Lo vamos a estudiar más adelante. Levítico 16 está planteado así. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Cristo ahorita está en el lugar santísimo. ¿Y qué está haciendo Cristo por nosotros hoy? Intercediente. Está expiando nuestros pecados, Abogado. intercediendo por nosotros y limpiándonos, Como abogados. ¿verdad? De nuestros pecados. Pero ¿qué está significando acá? Significa entonces que cuando hagamos esa transición,
¿Y cuándo se hace la transición? Con el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Y cuándo es el derramamiento de la lluvia tardía? Cuando viene ¿qué? La ley dominical. Es ahí donde ocupamos el poder para salir y darle fuerte fregón. Ayer vimos una cita en el Reino de la Gracia, recuerdan, de los escritos de 1888 de Ellen White, que decía que ya el Espíritu Santo había empezado a ser derramado, ¿sí? Y todavía no se había dado la ley dominical, pero en 1888 se iba a dar ya la ley dominical. Lo pueden investigar, les mandé a que investigaran en Google. Y había un movimiento ya para que en 1888 en Estados Unidos ya se emitiera la ley dominical. Entonces todo va casi paralelo, ¿eh? Ley dominical, lluvia tardía, cambio del reino de la gracia al reino de la gloria. Y en el reino de la gloria ya no hay oportunidad para pecar. ¿Qué significa? Que entonces esa labor que Cristo está haciendo en el santuario hoy, para nosotros ya terminó. Para nosotros ya terminó. Él espera que para ese momento ya podamos aprender a manejar ese negocio. Hayamos aprendido a manejar ese negocio y ya podamos valernos nosotros solos. Todavía entonces queda haciendo la labor para ¿quiénes? Para las otras iglesias y para el mundo. Pero para nosotros la gracia se termina antes. La gloria comienza antes también para nosotros. Características del reino de la gloria: derramamiento del Espíritu Santo, unidad completa, obediencia total e intolerancia al pecado. Vamos a ver, así como lo estudiamos ayer, el tipo y el antitipo. El tipo sería Israel y los tiempos de Cristo, y el antitipo sería de 1844 en adelante. Entonces vamos a ver cómo se da el derramamiento del Espíritu Santo. Josué 3, 14 al 16. Si lo tenés, me lo lees, porfa. Amén. Josué. Dice, y aconteció cuando partió el pueblo. Duro, ahora. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, y esta al lado de las de Zaretán, las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Ok, ¿qué río cruzaron? ¿Qué fue lo que cruzaron? ¿La frontera? Estaban en la frontera. ¿Y qué cruzaron? Jordán. El Jordán. El agua, dijimos ayer, era símbolo también del Espíritu Santo. Miremos que este pueblo antes, miremos en 1 Corintios 10, 2, lo que dice, del 1 y 2, 1 Corintios 10, 1 y 2. Lo leo acá, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿A qué mar se está refiriendo aquí? Egipto. Mar Rojo. Y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Entonces, cuando pasaron ese mar, ¿qué fue lo que pasó? Se bautizaron, ¿no? Ahí entraron a la gracia, saliendo de Egipto. ¿Ve? Nosotros cuando nos bautizamos salimos ¿de dónde? De Egipto, del mundo. ¿Y entramos a dónde? A la gracia, con el primer bautismo. Y nos dice la Biblia que ese es el primer sello que recibimos, que es una promesa. Pero, ¿solo ese sello recibiremos? ¿O es necesario otro sello? Otro sello, en Apocalipsis lo leemos, ese otro sello. ¿Y ese otro sello se da cuándo? Aquí ellos cruzaron ya el Jordán. ¿Nosotros cuándo se va a dar ese segundo sello? Con la lluvia tardía. Con la lluvia tardía. Cuando bautizamos recibimos la lluvia temprana. Equivale a lo que decíamos la pasada, al primer amor. Con qué ímpetu estábamos en aquel entonces recién bautizados. No hallábamos a quién no encontrar, queríamos encontrar a todos los amigos para contar las buenas nuevas.
Es real. A todas las familias queríamos encontrarnos que no eran adventistas para contarles la buena nueva, para contarles de Cristo. Ese es el primer amor. Tempranito en la iglesia. Y todo, Temprano, haciendo todo. sí, todo. Eso es el primer amor. primer amor. Esa es la lluvia temprana. Necesitamos la lluvia tardía. Entonces aquí vemos el ejemplo, que ellos cruzaron primero el Mar Muerto. Ahí se bautizaron en Moisés. Pero luego cruzaron el Mar Rojo. El Mar Rojo. Y luego cruzaron el Jordán. El Jordán. Ahí está. Ya entraron en la gloria. Entonces, ¿qué pasa cuando cruzan el río Jordán? Vamos a Josué, siempre en el libro de Josué. Capítulo 1. ¿Lo tenés, Adán? Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Seguramente, dice el Eterno Jehová, estará contigo como estuvo con Moisés. Entonces, unidad completa. Dijeron que estaban unidos ahí, todos. ¿Qué más pasó? Obediencia total. Josué 5, ahí nomasito, del 2 al 6. En ese tiempo, dice el Eterno, dijo a Josué: haz cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar a los israelitas. Y Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Josué los circuncidó porque los varones que habían salido de Egipto, los hombres de guerra, habían muerto por el camino en el desierto después de salir de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero los que habían nacido en el desierto después de que salieron de Egipto no estaban circuncidados. ¿Requiere eso, Jorge, obediencia total? Sí. Ya eran adultos, Sí. hombres adultos. Era la segunda generación. Era la segunda generación. La primera ya estaba circuncidada, pero murió en el desierto, dice. Estos que nacieron en el desierto no estaban circuncidados y tenían que circuncidarse. Adán, ¿vos crees que es obediencia total eso? ¿Que todos los hombres entonces se dejaron circuncidar? Sí. Personas adultas. Y adultos, Ya de adultos, chiquito pues ya. uno no se da cuenta. Sí. Pues sí, Anestesia. hace lo que los papás hacen. Pero ya, sí, de bebé, Sí. cuando nacen los varoncitos, ahí los circuncidan. Abraham de 100 años. ¿Qué obediencia? Difícil. Que de grande creo que no me va a aportar, No, obediencia total. ¿verdad? Pero obediencia total. ¿Vemos? ¿Por qué? Porque ya estaba en el reino de la gloria. Vamos a ver qué más pasó. Intolerancia al pecado. Josué 7, del 19 al 26. Dice así. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Eterno, el Dios de Israel. Tribútale alabanza y declárame, te ruego, ¿qué has hecho? No lo encubras. Acán respondió Josué: es verdad, he pecado contra el Eterno, Dios de Israel. Esto es lo que hice. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos, que codicié y tomé. Y los escondí bajo esta tierra en medio de mi tienda, y la plata debajo. Entonces Josué envió mensajeros que fueron corriendo a la tienda, y ahí hallaron todo lo escondido y la plata debajo. Lo tomaron en la tienda y lo trajeron a Josué y a todos los israelitas y lo pusieron ante el Eterno. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, asnos, ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos turbaste? Túrbete el Eterno en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y quemaron. ¿Qué sucedió entonces? Los mataron. Lo mataron. ¿Por qué? Ellos habían ido a una batalla en Ai. Al inicio del capítulo 7 dice: extraña derrota en Ai. Porque Y ahí salieron derrotados. habían perdido la guerra. ¿Y por qué habían perdido la guerra? Porque ellos habían tomado. Porque desobedecido. Acán había desobedecido. No tenía que tomar ¿Ve? nada de la Y es que ya había cruzado ¿qué río? ¿verdad? El Jordán. Ya no estaba en la gracia. Y la reacción al pecado es distinta en la gloria. Tolerancia. No hubo. Ya estaban en la gloria. Ya estaban en la gloria. Al cruzar el Jordán, cruzaron a la gloria. Ya estaban en Canaán. ¿Sí? Ese es un tipo. Es un tipo, este es el antitipo, hemos dicho. Ese es el ejemplo para que nosotros aprendamos la aplicación para el día de hoy. No había tolerancia al pecado. Ya habían cruzado. Si hubieran hecho eso
Antes de cruzar el Jordán, Dios lo hubiera perdonado. Pero ya al cruzar el Jordán, ya. Eran otras reglas de juego que se aplicaron. Vamos a ver entonces ahora, en Hechos, tiempo de Cristo, derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2, del 1 al 4. Aquí vemos el día de Pentecostés. ¿Mande? Ya lo ¿Lo tengo. tenés? Léalo pues. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaba todo junto en el mismo lugar. 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedió que hablaran. Entonces, ¿Hasta ahí? Hasta ahí. en el Hasta el 14. 4 era, hasta el 4. Ah, vale. Y entonces dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos estaban? Todos. ¿Y cómo estaban? Es importante que recordemos esto, llenos. Alguna vez algunos de nosotros hemos comido hasta quedarnos llenos. Yo creo que todos aquí nos ha pasado eso, ¿verdad? Ya no queremos. No, ya no podemos. A veces queremos, porque está rico, pero ya no podemos. ¿Por qué? Porque ya estamos full. ¿Qué pasa si comemos más cuando estamos full? ¿Verdad? Se daña, ¿Podemos qué? congestiona. Podemos vomitar. ¿Verdad? Cuando ya estamos llenos. Ya no cabe más. Y esta gente estaba llena, nos dice aquí. ¿Qué más nos dice? Del 14 al 21. Aquí vemos el relato, ¿verdad? ¿Cómo se bautizaron aquí? Del 14 al 21. Sí. ¿Qué más había? Hechos 2:46. Estaban Sí. unidos, dice. Sí. Unidad completa. ¿Qué dice? Seguían reuniéndose cada día en el templo y en la casa partían el pan y comían juntos con alegría y Sencillez de corazón. Esto es lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva. Estaban unidos. El mal de uno era el mal de otro. Ahí nadie era dueño de nada. Todo era El común. del grupo, en común. Qué bonito. Llevaban todo al alfolí y de ahí repartían según la necesidad de cada quien. Según la necesidad de cada quien. ¿No tenés zapatos? Vení, mi hermano, escoge aquí a ver si te quedan. ¿No tenés ropa? Vení, mi hermano, mira a ver si lo que yo tengo ahí te sirve. O comida. Hermano, venga, agarre lo que ocupe de aquí de esta alacena. Es suyo. Unidad. Unidad, estaban unidos. Oraban y todo. Oraban juntos, todos lo hacían Escudriñaban juntos. juntos. Y había también obediencia total. Hechos 2:42. Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Amén. Hechos 5:29 y 32. 5:29 y 32. Dice, léalo, siga. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que los hombres. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y el 32 qué dice? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Eran totalmente obedientes a la palabra de Dios. En ese entonces, hasta los encarcelaban. Y los ángeles a veces los liberaban de la cárcel. ¿Y qué seguían haciendo? Predicando, Predicando. alabando al Señor. Predicando. Si nosotros estamos en la cárcel ahorita y nos liberan, volverías a predicar. No, ya aprendí mis lecciones, se me quedo calladito. Ellos eran obedientes, obediencia total. Pero a Dios. A Dios, sí, obediencia total a Dios. Estaban llenos del Espíritu Santo. Era la lluvia temprana. Estaban llenos del Espíritu Santo. Miremos, intolerancia al pecado. Hechos 4:31. Después de haber orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todo fue lleno de Espíritu Santo y hablaron con valentía.
Ajá, la palabra de Dios. ¿Cuántos se llenaron del Espíritu Santo? Todo. Todos. Y se llenaron, claro, lo que decíamos, ¿verdad? Ya no cabe más cuando está lleno, claro. ¿Ah? Sí. Por muy rica que sea la comida, si ya me llené, ya no puedo comer más. Completamente. Ok, miremos ahora qué sucede en el 5. Dice, en cambio, un hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una posesión. Y sabiéndolo también su esposa se quedó con una parte del dinero. Trajo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no quedaba para ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cuando Ananías oyó estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y jóvenes lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasadas unas 3 horas, entró su esposa, sin saber lo que había sucedido. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella respondió, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? A la puerta están los pies de los que han sepultado a tu esposo y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la encontraron muerta, la sacaron y sepultaron junto a su esposo. Bien, le mintieron al Espíritu Santo. ¿De quién era esa propiedad? Era de ellos, Ananías y Zafira. Si solo querían dar la mitad, hubieran dicho, solo vamos a vender y solo vamos a dar la mitad. Lo que ellos hubieran querido. Pero ellos dijeron que iban a dar ¿qué? Todo. Y solo dieron Una parte. una parte. No había oportunidad para pecar. Ya estaban llenos todos, leímos, del Espíritu Santo. Ya no les cabía más. Ya no había más gracia. ¿Qué más podía hacer Dios por ellos? Estaban todos de Y estaba todo el poder del Espíritu Santo con ellos. ¿Qué más podía hacer Dios por ellos? Tremendo. Ya no podía hacer nada más. Vamos ahora, 1844 en adelante. Joel 2, 28 al 32. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestro hijo E hijas, vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice? profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ok, aquí nos está yendo claramente. ¿Qué es lo que va a haber? Derramamiento del Espíritu Santo, lluvia tardía, se llama eso. Juan 17, del 21 al 23. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tenés ahora? Para que todos sean Ajá. uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es la oración que tuvo Jesús. Son para toda la iglesia, pero se va a aplicar más en el tiempo del fin, así como se aplicó en la iglesia primitiva. Para que todos sean ¿qué? Uno. Ahorita todavía, como estamos en la gracia, cada quien agarra por su lado. Nos enojamos porque no, este canto no, este himno mejor. No, que no predique este hermano. No, yo creo tal cosa, no, yo creo no. Y no vamos peleando. Hablábamos en la lección de escuela sabática que inclusive más arriba, peleando posiciones. A ver quién llega más arriba. Pero ahí, unidad. Unidad. Apocalipsis 12, 17 dice, obediencia total, y Apocalipsis 14, 12. ¿Lo tiene, hermana Lenny? 12:17. ¿Sí? Dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahí está. Obedientes completamente, guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. ¿Y el 14, 12, Ángel? Con la señal que se le permitió realizar en preciso de la primera bestia, engaña. Es otro. El 14, 14:12. 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, ahí está, claro. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por último, intolerancia al pecado. Apocalipsis 14, 9 y Y 10. un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia
imagen y recibe su marca en su frente o en su mano. Este beberá también Este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Bien. Y se Gracias. Está hablando sobre la ley dominical. Si alguno guarda el domingo, obedece, dice, al hombre, y no obedece a Dios, ¿qué va a pasar? Para la iglesia en ese momento es ese mensaje primero. Y después para las otras iglesias, para la iglesia adventista primero, luego para las otras iglesias y luego para el mundo. Ya lo vamos a ver, mañana vamos a ver eso pasado. Apocalipsis 22:11, ¿qué nos dice? El que es injusto siga siendo injusto y el sucio siga ensuciando. El justo siga siendo justo y el santo siga siendo Ahí está claro. santificado. ¿Qué pasó? La labor de Cristo terminó, intercesora terminó, y ahora tenemos que vivir nosotros ya en la gloria El que es justo, si es sin justo. pecado. Ya no podemos seguir pecando. ¿Por qué? Porque Cristo, ahorita si nosotros pecamos y nos arrepentimos, ¿nos limpia de ese pecado? Sí. Sí. Pero cuando ya termine ese trabajo, Ya no se puede. si lo ensuciamos, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. A morir. ¿Por qué? Porque no va a haber tolerancia al pecado. Ya nadie va a poder limpiar ese pecado. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. La muerte. Y es que tenemos también que tener otra cosa en mente. Nosotros, es cierto que ese juicio es para nosotros acá, pero tenemos que a veces retirarnos un poquito y acordarnos, comprender también el juicio cósmico. El conflicto no solamente aquí en la tierra, sino que el conflicto es como cósmico. Entonces, miren lo que voy a decir ahorita. Satanás interpuso una demanda en contra de quién? De Dios. De Dios. Lo acusó de tirano, de que no era necesario guardar la ley de Dios, que ellos solitos podían manejarse, y posteriormente dijo que era imposible guardar los mandamientos de Dios. Para el hombre guardar los mandamientos de Dios. Y eso es lo que dice. Es una demanda, eso es lo que dicen las iglesias, inclusive en la iglesia adventista dice que no, que vamos a seguir predicando, que vamos a seguir pecando hasta la segunda venida de Cristo. Y no, no es así. Hay una transición de la gracia a la gloria, y si no estamos preparados en la gloria, si estamos pecando, vamos, morimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Dios, que Jesús, se está arriesgando con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los medios probatorios en esa demanda. Somos la defensa de Dios en esa demanda. Así como cuando fue. Dios nos va a presentar a nosotros y va a decir a Satanás: estás equivocado. Sí hay gente que puede guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Y eso seremos los 144,000, hermano. Eso seremos los 144,000. Somos los medios probatorios para la defensa de Dios. Y esa defensa tiene que ir sin mancha, tiene que estar verdadera. Si hay alguna falsedad ahí en la prueba, se bota. No, eso no se toma. Perfecto. ¿Verdad? Entonces está corriendo un riesgo también Jesús. Yo confío en ustedes. Yo los he llevado por la gracia. Los llevé hasta que llegaran a la estatura de Cristo. Ahora pueden solos. No me fallen. Eso nos está diciendo Jesús ahorita. Nos está llevando ¿a dónde? A la estatura de Cristo. A que pongamos nuestra vida en orden. Que revisemos cada detalle de nuestro carácter. Porque todo se trata del carácter. ¿Cómo estamos? ¿En qué necesito yo cambiar, Señor? Ayúdame, transfórmame, lléname del poder del Espíritu Santo. Y tenemos que recordar que si le estamos pidiendo que nos llene del poder del Espíritu Santo, eso es importante, a veces saber qué pedir. A veces no tenemos idea de lo que estamos pidiendo cuando pedimos la lluvia tardía. ¿Cuándo a veces hemos orado en la iglesia por la lluvia tardía? Un montón de veces. Y no sabemos las implicaciones de lo que esto significa.
¿O cuántas veces oramos pidiendo que nos llene del Espíritu Santo, Dios? También. Y no sabemos las implicaciones que esto significa. Hay una señora que me cuenta una anécdota cuando estaba pequeño. A mí me gustan los carros, siempre me han gustado. Y yo creo que como miraba los buses, bueno, ya no eran tan grandes como los de ahora, eran más pequeños, ¿verdad? Los Isuzu, aquellos que andaban en aquel entonces. Me cuenta esta señora que es como una segunda mamá para mí, que yo decía que yo quería ser cobrador de bus cuando fuera grande. Y mi papá dice que mi papá decía, no, cobrador no, por lo menos sé chofer, le decía a mí, por lo sé chofer de bus, no te quedes de cobrador. Porque no sabía yo lo que estaba pidiendo y diciendo. Así somos nosotros a veces. Si nosotros reflexionamos lo que hemos estudiado hoy y pedimos que Dios nos llene del poder del Espíritu Santo, estamos pidiendo, en otras palabras, que el tiempo probatorio, que la gracia se acabe ¿para quién? Para nosotros. Eso es lo que pedimos. Cuando pedimos la lluvia tardía o que nos llene Dios del Espíritu Santo. Estamos pidiendo básicamente, Señor, ya no quiero gracia. No sabemos. No sabemos lo que estamos pidiendo, pero hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos, porque la gloria comienza cuando cae la lluvia tardía, y la lluvia tardía cae en respuesta a la ley dominical. Para allá vamos. Por eso dice Ellen White que la mayoría de los adventistas quizás van a salir de la iglesia en el Salvador. En aquellos tiempos de ella dice que 1 de 20 estaban listos. En los tiempos de Ellen White. ¿Y la iglesia está hoy mejor o peor que en los tiempos de Ellen White? Peor. Se imagina. Tenemos que hacer un análisis de cómo estamos viviendo, Sí. del tiempo en que estamos viviendo, del poco tiempo que nos queda para prepararnos. Porque si no, vamos a ser parte de la cizaña. Para finalizar, quiero repasar estos datos que los estudiamos el primer día, creo, de reunión acá. El juicio de los muertos se da ¿dónde? En el reino de la gracia. Y cuando estamos en el reino de la gracia, mire, qué interesante, el tiempo es profético. ¿Qué estamos hablando? El tiempo es profético. Cuando hablamos de 1260 días, ¿equivale a cuánto? A 1260. Día por año. Día por año. Esto es importante para cuando estudiemos ya los últimos pasajes de Daniel 12 y las últimas profecías. Ya en el reino de la gloria se comienza ¿con qué? Con el juicio de los vivos. Y entonces las profecías ahí son ya, el tiempo ya es literal, ya no es profético. Cuando habla de 3 años y medio, son 3 años y medio literales. Cuando habla de 42 meses, ya en este periodo del reino de la gloria, ¿cómo vamos a saber? Después de la ley dominical. Cuando estamos nosotros leyendo la Biblia, tenemos que analizar, ok, ¿esto sucedió antes o después de la ley dominical? Si es después, es literal el tiempo. Si es antes, el tiempo va a ser ¿cómo? Es profético. Profético. Eso para entender entonces. Ajá. Son pistas para entender, Nick. Ya cuando nos toque interpretar lo que vamos a estudiar. Y que Dios nos ayude entonces. Aprendimos, ¿verdad? Cosas nuevas hoy. Amén. Acerca de la gloria, ¿cómo es? ¿Cuándo comienza y qué debemos hacer nosotros para poder estar ahí? Amén. En ese momento. Recordamos también que en la gracia se da el juicio a los muertos y se da el juicio a los líderes. Quizá, no sé, pero si Dios mira que no estamos preparados, quizás nos llama el descanso, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que estar listos. ¿Qué es preferir? Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Mientras vivamos, tenemos opción todavía a ser parte de los 144 años. Amén. ¿Verdad? Pero para hacer eso tenemos que cambiar radicalmente. Sí. Ya tenemos que ser ya transformados a imagen y semejanza de Cristo. Y estoy lejos. Sí, me iba a decir yo que Lejos. nos falta mucho, me iba a decir. ¿Verdad? Pero el Espíritu Santo puede hacer el milagro en nuestras vidas, la transformación total. Cristo comenzó la buena obra y Él, ¿qué dice? La terminará. Que Dios nos bendiga, sigamos estudiando, preparémonos para lo que viene. El tema de mañana muy interesante,
es El reino la- de El reino de la, no, hoy fue el reino de la gracia. sí, De de la gloria. me Mañana son las 7 Trompetas. 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 Las 7 trompetas. Mañana vamos a estudiar, mañana vamos a desaprender y vamos a aprender de nuevo. Porque tenemos que desaprender lo que venimos a aprender. Mañana vamos a estudiar bien mucho la Biblia. No falte nada, mañana el tema es básico para entender qué es lo que viene. Es básico para entender qué es lo que viene. Así que espero que vengamos todos los que estamos acá y que podamos invitar también a otros hermanos de la iglesia que nos pudieron. Que Dios nos bendiga y nos despedimos después en oración.